En Cajamarca, a las 10:36 de la mañana del día No, 11 de abril del año 2022, de conformidad con la resolución número 713/2020, emitido por el Consejo Ejecutivo, que aprueba el protocolo para la realización de audiencias de manera virtual mediante el aplicativo Meet, se realiza la audiencia sobre prisión preventiva, solicitada por el Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, dirigida por la juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca, en el proceso seguido contra Daniel Aliaga, Fernando Paredes y Jairo Quirós, por la presunta comisión del delito de robo agravado en agravio de Guillermo Espelucín. Buenos días con todos los presentes. Se da lugar a esta sesión de audiencia con la finalidad de someter a debate el requerimiento de prisión preventiva. Esto está relacionado al expediente 255-2020. Siendo las 10:30 de la mañana del día 11 de abril del año 2022, iniciamos la audiencia de prisión preventiva en contra de Daniel Aliaga, Fernando Paredes y Jairo Quirós por la presunta comisión del delito de robo agravado en agravio del señor Guillermo Espelucín, incidente llevado el 21 de octubre del 2019 ante el Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria. Se le da uso de la palabra a los abogados de los imputados. Por favor, Ministerio Público, representada por Lucero Coraima Aldave Guamán, para argumentar la prisión preventiva por parte de los imputados. buenos días, señorita jueza. Están identificadas las partes, conviene indicar los hechos de acuerdo con ley. Con fecha 20 de octubre del 2019, el imputado Daniel Aliaga ingresa a trabajar como albañil al domicilio del señor Guillermo Espelucín, quien es el agraviado. A partir del siguiente día, es decir, el 21 de octubre, Daniel Aliaga va a trabajar, pero conjuntamente con dos sujetos más, identificados como Fernando Paredes y Jairo Quirós. Este mismo día, la casa del agraviado se encontraba totalmente solo, por lo que los únicos que estaban presentes eran los tres trabajadores mencionados. En dicho momento, aprovechándose de toda esta situación, sustraen del ropero ubicado en el dormitorio del señor Guillermo Espelucín la suma de 20,000 soles que tenía guardado bajo llave, que hasta el momento se desconoce cómo es que se lograron abrir el cajón. Ya estando por retirarse del domicilio, aparece el padre del agraviado, el señor Luis Espelucín, quien acababa de llegar de viaje, por lo que los tres sujetos lo golpearon y rápidamente taparon la cabeza para que no lo vieran, además de amenazarlo de muerte con un revólver y encerrarlo en una habitación, dándose luego a la fuga. El agraviado brinda su declaración ante mi despacho, donde describe los rasgos de Daniel Aliaga, ya que era el único a quien conocía, y vía reconocimiento fotográfico por ficha RENIEC, se logra identificar, por lo que se le solicitó la detención preliminar de este sujeto, y el juzgado ordena dicha detención. Unos días después del hecho punible, Daniel Aliaga había comprado un televisor de 4,500 soles, Fernando Paredes una laptop de 2,999 soles y Jairo Quirós una lavadora de 1,000 soles. Esta información se tiene gracias a la versión dada por el mismo Daniel Aliaga en su declaración y a la vez las tiendas comerciales donde se adquieren estos productos que acreditan dicha compra. Respecto a esto, Daniel Aliaga no supo cómo explicar el origen del dinero para adquirir dicho televisor y solo dijo que había tenido unos ahorros debajo del colchón. Cuando el señor Luis Espelucín, padre del agraviado, rinde su declaración, describe a los tres sujetos hasta donde se logró ver. Luego de esto, Daniel Aliaga amplía su declaración, donde admite el hecho punible, pero además describe sus características de Fernando Paredes y Jairo Quirós. Consecuentemente, se practican reconocimientos fotográficos donde se logra reconocer a estos sujetos. Además, señorita jueza, hasta el momento los procesados Fernando y Jairo no se han presentado a declarar, habiendo sido notificados en 3 oportunidades. Señorita jueza, tenemos en nuestro poder las boletas de pago que cobró el agraviado Guillermo Espelucín en lo que es sus beneficios sociales de la empresa donde trabaja, donde se acredita la preexistencia de este dinero. Como ya hice mención, está la declaración de Daniel Aliaga, donde admite haber cometido el hecho punible conjuntamente con los otros dos sujetos, la declaración de Guillermo Espelucín y también la de su padre. Además, está la versión de los centros comerciales por los informes de las empresas Ripley y Saga, que informaron que los tres procesados habían comprado dichos productos. A esto se suman los cargos de notificación al domicilio real de los procesados Fernando y Jairo, también encontrándonos las actas de reconocimiento físico en rueda de personas
y a la vez las dos actas de reconocimiento fotográfico que hizo el procesado Daniel Aliaga respecto a Fernando Paredes y Jairo Quirós. Cabe agregar, señorita magistrada, que tenemos también el audio en la que se escucha al señor Jairo Quirós que amenazó a un testigo en un caso anterior que estuvo por hurto agravado. Y existe incluso una pericia que comprueba que la voz que se escucha es de esta persona. Así también las evidencias de las amenazas que recibió el procesado Daniel Aliaga por parte de Fernando Paredes, en lo que amenaza con matarlo mediante mensajes de WhatsApp, siendo estos elementos de convicción suficientes para estimar la comisión del delito. El delito de estos tres sujetos que han cometido, como bien dice la carpeta fiscal, es de robo agravado, estipulado en el artículo 188, concordante con el artículo 189, incisos 1, 3 y 4 del primer párrafo del Código Penal, donde expresamente se estipula que la pena privativa de libertad será no menor de 12 ni mayor de 20 años. En conclusión, la pena es grave para los tres procesados, lo cual estaríamos ante un peligro de fuga, aparte de mencionar que el señor Jairo Quirós es de nacionalidad venezolana y tiene una hija en este país, por lo que de un momento a otro puede abandonar nuestro país. Ahora bien, el procesado Fernando Paredes ha amenazado de muerte a Daniel Aliaga porque no declare, llevando esto un peligro de obstaculización. A la vez existe un audio de amenazas de un testigo anterior por el proceso que llevó Jairo Paredes, que trata de evitar a como dé lugar que salga la veracidad la luz. Ante ello, debo mencionar que la casación número 01/2007 señala que la prisión preventiva es una medida coercitiva personal, estrictamente jurisdiccional, que se adapta a instancias del Ministerio Público y en el seno de un proceso penal debidamente incoado, siempre que resulte absolutamente imprescindible que persiga conjugar un peligro de fuga o un riesgo de obstaculización o destrucción de las fuentes de prueba. Con esto, señorita magistrada, quiero que quede claro que el Ministerio Público quiere evitar que se fuguen o que destruya alguna otra prueba. Con todo ello, cumpliéndose con los tres presupuestos de la prisión preventiva regulada en el artículo 268 del Código Procesal Penal, solicito ante usted que se declare fundado mi requerimiento de prisión preventiva contra Daniel Aliaga por 6 meses y contra Fernando y Jairo por el plazo de 9 meses para cada uno. Ahora, abogada Nasha Lisset Cabrera Castrejón, defensa del imputado Daniel Aliaga, comienza a argumentar, tiene el mismo tiempo que el fiscal. La casación número 1/2007, Guaira define que la prisión preventiva es la medida coercitiva personal, que resulta absolutamente imprescindible que persiga peligro de fuga o riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba. En este sentido, la aplicación de una medida coercitiva personal afectará el derecho de la presunción de inocencia cuando persigue fines ajenos a su carácter procesal, instrumental y cautelar. Asimismo, Salas Beteta, en su libro de Proceso Penal Común, nos dice que la regla general es la libertad del imputado y la detención es la excepción. Es decir, la prisión preventiva será requerida solo cuando existan supuestos o motivos o razones que evidencien claramente la necesidad de por qué se debe restringir la libertad, teniendo en cuenta la apariencia de comisión del delito, comisión delictiva y el peligro en demora. El Código Penal, en el artículo 268, refiere que debe existir primero la exigencia de graves y fundados elementos de convicción que permitan acreditar la vinculación entre los hechos de materia de imputación y el imputado en la calidad de autor o partícipe. Respecto a ello, la Fiscalía advierte en los elementos de convicción, tiene la declaración de mi patrocinado, el señor Daniel Aliaga, admite haber cometido el hecho punible conjuntamente con otros 2 sujetos y colabora en la identificación de ellos. Pero las vinculaciones de estos elementos de convicción deben ser corroborados. Caso contrario, tampoco se podría considerar como grave y fundado elemento de convicción, sin dejar de lado el principio de presunción de inocencia. En el referido caso, si bien los elementos de convicción que se han recabado acreditan la comisión del hecho punible, pero no el grado de participación del imputado. Además, debe existir el cumplimiento de los elementos de la teoría del delito, pues el hecho punible debe contener los elementos constitutivos de un delito, más no de una apariencia de ello. Respecto al segundo presupuesto de la protagonis de la pena superior de los 4 años de la pena privativa de la libertad, la acusación es de robo agravado y estipulado en el artículo 188, concordante con el artículo 189, inciso 1, 3 y 4 del primer párrafo del Código Penal,
donde expresamente se estipula que la pena privativa de la libertad será no menor de 12 ni mayor de 20 años. Finalmente, el peligro procesal, materializado en el peligro de fuga y obstaculización, tampoco llega a cumplirse, pues, como se conoce, mi patrocinado es cabeza de familia, dependiendo de él no solo su esposa y su menor hijo, sino también su hermano y su madre, que se encuentran recibiendo quimioterapias de hace 6 meses. Además, su domicilio es conocido y está registrado a su propiedad debidamente en los registros públicos. Por otro lado, en todo momento mi patrocinado ha demostrado una adecuada actitud para cooperar, incluso llegando a poner en riesgo su vida, ya que como se encuentra en la carpeta fiscal, ha sido amenazado por el señor Fernando Paredes. El menester hace mención a que la Sala de Apelación de Arequipa, el expediente 01-1774-2010, en el considerado primero, menciona que la concurrencia de todos los presupuestos en un caso concreto posibilitará la aplicación de la prisión preventiva, de modo que no cabe privar la libertad ante la presencia aislada de alguno de estos, por cual solicito a su señoría que se declare infundado la pretensión del Ministerio Público, pues como es notorio no llega a cumplir con todos los presupuestos que establece el artículo 268 del Código Procesal Penal. Además, le solicito un tiempo considerable para que hable mi patrocinado, Daniel Aliaga, para la aclaración de los hechos. Tiene un tiempo de 5 minutos de pasarse. Se le imputará para que la defensa de los imputados Fernando Paredes y Jairo Quiroz brinden su declaración. Buenas noches ante todo. Primero que nada, quiero pedir disculpas al agraviado por haber cometido el delito que cometí. En segundo lugar, quisiera que por favor, señora jueza, tenga un poco de consideración, ya que yo lo que hice fue por una necesidad más que por una maldad. Soy madre soltera y tengo 3 niños a los cuales mantener, quienes no tienen un techo propio, porque yo pago mensualmente un arriendo, el cual no siempre lo puedo pagar a tiempo, al igual que su comida, darles sus 3 alimentos al día. Lamentablemente, soy el único sustento para ellos, soy padre y madre para ellos, ya que su papá murió hace ya mucho tiempo. Yo tenía un puesto en el mercado donde vendía ropa, pero lamentablemente por esto de la pandemia me atrasé en mis pagos, los cuales ya no pude pagar. Entonces el jefe, el dueño de los locales, tomó como pago de los meses que yo debía la poca ropa ya que en realidad me quedaba. Yo he tenido ahorrado un cierto dinero, pero no me ha durado mucho. Y de verdad que es muy difícil criar a 3 varones. Y lamentablemente no he encontrado otra solución que unirme a estas personas, ¿no? Y cometer este delito. Mil disculpas ante todo y muchas gracias por el tiempo. Bien. Asimismo, la defensa de los imputados Fernando Paredes y Jairo Quiroz, ¿cómo responden al argumento de la abogada Nasha Cabrera? De igual forma, se le concede el tiempo de 10 minutos. Señorita magistrada, buenos días. Considero que no se le debería dictar prisión preventiva a los investigados Fernando Paredes y Jairo Quiroz, pues tenemos conocimiento que el señor Fernando Paredes es separado de la madre de sus hijos y tiene que pasar una manutención de 700 soles mensual a favor de sus 2 menores hijos. Todo ello se encuentra en los medios de prueba compartidos como la partida de nacimiento y títulos de propiedad. Además, una copia certificada de la sentencia y con vouchers de pago. Asimismo, sabemos que la madre de los 2 menores está postrada. De ello hay una historia clínica, por lo que está demostrado, señorita magistrada, que el señor Fernando Paredes es el único sustento para sus 2 menores hijos. De igual manera, el investigado Jairo Quiroz, de nacionalidad venezolana, el cual vive en Perú hace 5 años, como medio probatorio tenemos que en Venezuela suscribió una conciliación extrajudicial, la cual consta un acuerdo con la madre de su menor hija de 2 años para brindarle también una manutención equivalente a 300 soles mensuales. Asimismo, el investigado vive en un cuarto alquilado con su madre de tercera edad y ésta la mantiene. Todo lo antes mencionado está aprobado con documentos de partida de nacimiento, pasaporte, acta certificada del acuerdo conciliatorio. Por lo antes mencionado, tenemos de conocimiento que ambos investigados son cabeza de familia, por lo que se debe hacer valer en esta investigación la integridad de las personas vulneradas antes mencionadas. Asimismo, por lo mencionado por la Fiscalía,
en sus elementos de convicción, quiero recalcar que no existe una investigación precisa sobre el seguimiento donde es adquirido el dinero por la compra de los electrodomésticos, por lo que haré mención que este dinero era ahorro de varios años de los investigados, por lo que esta defensa pide declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva. Luego de haber escuchado a ambos abogados, ¿tiene algo más que acotar la parte del Ministerio Público? En el tiempo máximo de 5 minutos, por favor. Señorita magistrada, los 3 presupuestos que estipula el artículo 268 del Código Procesal Penal se cumplen para los 3 procesados. Como ya bien mencioné, cada elemento de convicción que incluso ha sido asumido por el procesado Daniel Aliaga, la pena privativa respecto al delito de robo agraviado es grave, mayor a los 4 años, como se estipula en el segundo presupuesto. Ahora, el peligro de fuga que se encuentra estipulado en el artículo 269 del Código Procesal Penal y a la vez el peligro de obstaculización regulado en el artículo 270 del mismo cuerpo legal, se especifica que se debe tener en cuenta ello, por lo cual expondré de cada imputado. El procesado Daniel Aliaga, al ser una pena grave, que está en el inciso 2 del artículo 269. En mención al procesado Fernando Paredes, de igual forma se va a aplicar una pena grave que es mayor a los 4 años, por lo que se podría repercutir en una posible fuga. Esto encontrado en el inciso 2 del artículo 269, pero además de ello tenemos que con respecto al peligro de obstaculización, este sujeto ha tratado de impedir que Daniel Aliaga rinda su declaración si continúa sindicándolo a él en esta comisión del delito con amenazas vía mensaje de WhatsApp por 3 oportunidades, lo cual está cumpliendo con el inciso 3 del artículo 270. Respecto al procesado Jairo Quiroz, debo recalcar que es de nacionalidad venezolana. Tiene una hija que vive ahí. En nuestro país solo tiene 5 años de residencia y vive en un cuarto alquilado, por lo que no tiene ningún bien inmueble en el Perú, siendo evidente que cumple los numerales 1 y 2 del artículo 269. Este procesado tiene un antecedente muy relevante, pues él tiene un audio en donde, tiene un proceso donde en un audio amenaza a un testigo, algo que no debe escapar de las manos del Ministerio Público, que vuelve a suceder en el presente caso para tratar de obstaculizar la veracidad de la comisión del delito. Además, su señoría, debo mencionar en esta sala de audiencias que los 2 últimos procesados mencionados tienen antecedentes penales. Fernando Paredes tiene antecedentes penales por el delito de hurto y antecedentes policiales por los delitos de hurto agravado y robo simple en 2 oportunidades. Y Jairo Quiroz tiene 3 antecedentes penales por el delito de hurto agravado. También sufrió carcelería efectiva por uno de los delitos por el cual fue condenado, por lo que es más que evidente que se necesita una prisión preventiva inmediata ante estos procesados. Citando al penalista San Martín Castro, quien refirió que las circunstancias que pueden acreditar el peligro de fuga o el entorpecimiento están basados en una sospecha razonable a partir del arraigo del investigado, estatus social, civil, laboral o el vínculo en el extranjero. También cuando este u otro en su nombre pueda realizar o ha realizado actos que implique la destrucción de pruebas o puede amenazar a testigos, algo que concretamente lo expliqué su señoría. Los 2 últimos sujetos mencionados cumplen a cabalidad, pues Jairo Quiroz tiene una vinculación extranjera y Fernando Paredes ya ha amenazado a una de las partes. Por otro lado, señorita jueza, Daniel Aliaga, gracias a su cooperación, ha venido realizando tras sus declaraciones es que se solicita solo 6 meses de prisión preventiva, algo muy proporcional al hecho punible, pero los imputados Fernando Paredes y Jairo Quiroz se solicita la prisión preventiva máxima que les corresponde, que significan los 9 meses, por lo que cabe hacer mención el artículo 272 del inciso 1 del Código Procesal Penal. Por otro lado, la defensa de Daniel Aliaga, ¿tiene algo que agregar? Su señoría del Ministerio Público hace referencia a que, si llegamos a cumplir los 3 presupuestos de prisión preventiva de mi estipulado, haciendo énfasis en el peligro de fuga. Sin embargo, como se sabe, mi patrocinado tiene domicilio conocido, es casado, tiene un hijo menor de edad, vive con su hermano de 17 años y su madre que recibe quimioterapias, todos en una casa que es de su propiedad inscrita en registros públicos, siendo él el sustento de todos los mencionados. Todo ello probado con documentos.
En cuanto al peligro de fuga, existen criterios establecidos en la ley detallados y enumerados en el artículo 269 del Código Procesal Penal. Para calificar el peligro de fuga, el juez tiene que tener en cuenta el arraigo en el país en el que el imputado ha determinado su domicilio, residencia habitual, asiento de familia y sus negocios o trabajo o facilidades para abandonar definitivamente el país o para permanecer oculto. En el caso, como ya hemos hecho mención, el señor Daniel Aliaga llega a cumplir a exactitud con este criterio, pues tiene domicilio conocido de él. De él depende la familia. Por su trabajo no tiene necesidad de viajar a cada momento, no tiene la facilidad para abandonar el país. El segundo criterio es la gravedad de la pena que se espera con resultado del procedimiento. Sin embargo, la sola presunción de la fuga no puede sustentar un pedido de prisión preventiva, pues como se visualiza en el informe 297 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, se indicó que la posibilidad de que el proceso eluda la acción de la justicia debe ser considerado los valores morales, ocupación de bienes que posee, vínculos familiares y otros que mantendrían en el país. Como tercer criterio, es la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repelarlo, lo cual a través de la cooperación que está mostrando mi patrocinado, se puede notar que la actitud voluntaria con la que cuenta, por lo que de esta misma manera cumple con los 4 criterios, el cual es el comportamiento del imputado durante el procedimiento o el proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal como lo viene haciendo. Finalmente, el criterio de la pertenencia del imputado a una organización criminal o una reintegración a las mismas, en la cual no encaja mi imputado, pues no se encuentra en alguna organización criminal ni se lo está acusando por ello. Siendo estos los criterios a evaluación de usted, su señoría, con absoluta objetividad, analizando el caso concreto, las circunstancias personales y las conductas procesales, con referencia a que el imputado no va a eludir a la justicia. Por otro lado, es menester recordar que la casación 626-20 ratifica que la regla general es la libertad del proceso, más no la aplicación de una pena anticipada, y que la prisión preventiva es la naturaleza excepcional. Y como se menciona en el artículo 253 del Código Procesal Penal, inciso 3, hace referencia a que la restricción de un derecho fundamental solo tendrá lugar cuando fuere indispensable. Asimismo, en su inciso 2, se menciona que la restricción de un derecho fundamental y requiere expresa la autorización legal y se dará respaldo, respetando el principio de proporcionalidad. En concordancia con la casación 626-2013, Moquegua, 22º considerado, el cual refiere a que la fundamentación de la proporcionalidad de la medida cautelar solicitada, la magnitud de registro del proceso acreditado, así como su duración, teniendo en cuenta la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. En base a ello, el expediente número 045-2014, Lima, establece que la idoneidad analiza a una relación de medio fin, siendo idóneo requiriendo la prisión preventiva cuando se necesite asegurar la presencia del imputado durante el proceso de investigación y evite un posible peligro de fuga o entorpecimiento de la actividad probatoria. Pero en el caso de preciso del imputado Daniel Aliaga, como ya mencionó y se acreditó en documentos, no presenta algún peligro de fuga, y mucho menos de un entorpecimiento de la actividad probatoria, pues ha llegado incluso a ser amenazado por Fernando Paredes, teniendo la Fiscalía evidencia de ello. Respecto a la necesidad, se debe analizar si existen otros mecanismos igual de efectivos. En ese sentido, será necesario dictar prisión preventiva cuando no se pueda asegurar la presencia del imputado y asimismo la fuga u obstaculización de la prueba, pero como ya mencionó su señoría, el señor Daniel Aliaga depende de miembros de su familia, por lo que él no puede darse el lujo de dejar a su familia de la nada. No existe riesgo alguno de que se pueda dar a la fuga, menos de que realice obstaculización, que pues incluso como es notorio está cooperando adicionalmente en todo momento. Y finalmente, la proporcionalidad en sentido estricto debe considerarse en el derecho que se pretende restringir. Es la libertad personal, siendo el derecho más importante que tiene una persona después de la vida. El Tribunal Constitucional, en la sentencia del expediente 728-2008,
En el caso de Juliana Lamajo y Linares, refiere que la prisión preventiva exija una motivación cualitativa, donde se indica que está indispensable una justificación para decisiones jurisdiccionales que afecten derechos fundamentales como la libertad. La prisión preventiva solo puede ser utilizada como objetos estrictamente cautelares para asegurar el desarrollo del proceso penal y la eventual ejecución de la pena. Objetivos que solo pueden ser alcanzados evitando los riesgos de fuga y obstaculización de la averiguación de la verdad, los cuales se demuestra de manera fidedigna que no cumplen ni que se tienen intención alguna de ellos. Cualquier limitación del derecho a la libertad personal exige que sea proporcional a fin de que se pretende y por lo tanto que se sustenten motivos racionales. Representante de Fernando Paredes y Jairo Quiroz, ¿cómo responden ante lo recién mencionado por la parte del Ministerio Público? Señorita magistrada, con referencia al investigado Jairo Quiroz en conformidad con el acuerdo plenario número 01-2019 SIC 116, se considera factible el uso del impedimento de salida del país como medio para poder evitar el uso de la prisión preventiva. En tanto este sujeto a los supuestos legalmente previstos dentro de nuestro ordenamiento jurídico está de acuerdo, tiene como objetivo reducir la prisión preventiva, condicionándolo y añadiendo nuevos requisitos para su uso, por lo que se considera que al imponer el impedimento de salida del país no se estaría sometiendo a esta investigación un riesgo de obstaculización y un peligro de fuga, puesto que el investigado venezolano cuenta con residencia habitual en nuestro país por más de 5 años. Adicionalmente, el argumento antes mencionado haré referencia al principio de excepcionalidad, el cual contempla que toda persona está sometida a un proceso penal y debe ser juzgada en libertad, y solo por vía excepcional puede ser privada de su libertad. Asimismo, el principio de necesidad indica que la prisión preventiva solo procederá cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso, por lo que le contempla como doctrina al decreto legislativo número 1229 de septiembre del 2015, en donde se consagran medidas alternativas adicionales a las contempladas en la ley, tales como sometimiento al cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada, no ausentarse de la localidad en donde reside y de no concurrir a determinados lugares. El investigado Fernando Paredes no cumple con el peligro de fuga, puesto que según lo investigado y medios probatorios no tendría vinculación con el extranjero, y también se considera que de igual manera que si a la pena se agrave no es motivo de prisión preventiva, por lo que no configura presupuestos materiales de la prisión preventiva en los términos que establece el artículo 268 del Código Procesal Penal, y debe imponerse mandato de comparecencia restrictiva, pues el investigado tiene arraigo local, cuenta con familia y un trabajo conocido. Bien, habiendo escuchado todas las partes procesales, vamos a dar por concluido el debate de esta reincidencia que se ha producido el día de hoy, 25 de noviembre del año 2019, que corresponde al requerimiento de una prisión preventiva en este juzgado de investigación preparatoria de la solicitud de duración de la prisión preventiva que se ha promovido de los investigados Daniel Aliaga, Fernando Paredes y Jairo Quiroz por medio de sus abogados defensores Lucero Aldave y Shirley Solís. Oralizado en audiencia con motivo de investigación seguida en su fase preliminar por la presunta comisión del delito de robo agravado en agravio del señor Guillermo Espelucín, y que de conformidad con el acuerdo plenario 04-2019 de la Corte Internacional de Justicia, 116 nos dice que prisión preventiva es una institución procesal de relevancia constitucional que, con medida de coerción de carácter personal, priva procesalmente de la libertad al personal del imputado por un tiempo determinado, legalmente previsto y judicialmente establecido, conforme a la potestad jurisdiccional que se me otorga de acuerdo al artículo 16, inciso 4 de nuestro nuevo Código Procesal. Declaro: primero, infundar el requerimiento de prisión preventiva del fiscal con respecto al imputado Daniel Aliaga en la investigación seguida en contra por la presunta comisión del delito de robo agravado en agravio del señor Guillermo Espelucín, pero que en el tercer numeral del artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal, donde se estipula peligro de fuga y a la vez el peligro de obstaculización, no se cumple, pues la Fiscalía ha detallado que la gravedad de la pena
es mayor a 4 años respecto al artículo 268, literal B. Se cumple el peligro de fuga, pero el imputado está colaborando con las investigaciones, además de tener toda una vida hecha en esta ciudad, no habría por qué temer. Segundo, asimismo, para los investigados Fernando Pajares y Jairo Quiroz se declara fundado el requerimiento de prisión preventiva del fiscal en la investigación seguida en contra de ellos por la presunta comisión del delito de robo agravado en agravio del señor Guillermo Spelusín, respecto a que cumplen con todos los presupuestos de prisión preventiva establecido en el artículo 268 de nuestro Código Procesal Penal correspondiente a los presuntos materiales. Como primer presupuesto de elemento de convicción que mencionó el fiscal al inicio ante mi persona, se acreditan que sí se cumplen y que sí se sustenta su requerimiento de prisión preventiva, por lo cual estos elementos relatan una serie de hechos y exponiendo argumentos sobre la vinculación de los imputados y teniendo en cuenta a Gustavo Seminario Sayaín, pues los documentos, informes, o videos deben presentarse en audiencia con la finalidad de que el juez tenga en contacto directo con ellos y que las partes tengan la posibilidad de presentarse oralmente sus argumentos con relación a la legalidad y a su valor probatorio. Segundo, presupuesto. Se trata de la sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de libertad, que de acuerdo con el artículo 188, en concordancia con el 189, inciso 1, 3 y 4, pues la pena no es menor a 12 ni mayor a 20. Por lo tanto, sí se cumple con este presupuesto establecido en nuestra normativa. Por último y tercer presupuesto, al peligro de fuga y peligro de obstaculización. Fernando Paredes consuma con el peligro de fuga y por temas de pena grave y peligro de obstaculización, amenaza a Daniela Aliaga y por principio de veracidad del delito, de acuerdo con el artículo 270, inciso 3, y de acuerdo a la casación número 631-2015 de Arequipa, el peligro procesal es de carácter subjetivo, pero objetivizado legalmente a través de criterios enumerativos que reconocen un margen de discrecionalidad en los jueces. Además, Jairo Quiroz cumple con el peligro de fuga, ya que citando la misma normativa anterior, hace referencia a la probabilidad de que el imputado, en caso de permanecer en libertad, vaya a sustraerse a la acción de justicia, evitando ser juzgado y teniendo en cuenta los criterios para determinarlo, como son la situación familiar, la situación económica del imputado, y el peligro de obstaculización, donde el imputado tiene antecedentes por audio de amenaza al testigo y donde es el Ministerio Público que no escapa que se cumpla con el delito anterior, que es de hurto agravado. Dicho esto, las partes interponen recurso de apelación, se reserva el derecho o están conformes. La Apelamos. Fiscalía está conforme. Bien, siendo las 11:30, damos por terminada la presente audiencia. Muchas gracias.